Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient. Capítulo 26. Orient fue consciente del tic-tac del metal caliente. Levantó la cabeza y vio que el sedán se inclinaba por una pendiente, con el parachoques apoyado suavemente contra una roca abultada. Cuando salió del coche, sintió que se le contraían los músculos del brazo, la pierna y el cuello, y supo que en una hora se sentirían peor. Los dolores espasmódicos ya se retorcían en la parte baja de su espalda. Se apoyó en la puerta, escudriñando la llanura durante mucho tiempo, pero el Mercedes había desaparecido en las arenas iluminadas por el amanecer. El sedán tenía un repuesto, pero el motor no giraba, y el retroceso físico del derrape le dificultaba el movimiento del cuerpo. Trabajó con la mayor rapidez posible en el frío húmedo, ignorando los calambres que sentía desde el hombro hasta el muslo. La oscura quietud se disipó cuando el sol se filtró sobre las dunas, y el desierto se retorció de vida. Siguió con las reparaciones sin pausa, sabiendo que la luz de la mañana aumentaba la posibilidad de ser visto por alguna patrulla militar curiosa. La luz del día se extendía por las llanuras cuando el motor respondió. Un tanteo de las marchas demostró que el motor era lento pero no estaba envejecido, y mientras conducía, Orient trató de restablecer su sentido de la orientación. La carretera se alejaba de las canteras y atravesaba en diagonal un tramo de tierras de cultivo de regadío hacia una pirámide de extraña forma. Reconoció la inclinación de los lados y la cima y se dio cuenta de que se dirigía a Dazur, lejos de Gizeh. Había perdido 2 horas trabajando en el sedán. Christian podría haber ido a cualquier parte en ese tiempo. Siguió hacia Dazur durante otra media hora antes de darse por vencido y dar la vuelta. Los músculos de la espalda retorcidos le hicieron adoptar una postura incómoda al volante, y una palpitación en el cerebro le nubló la vista mientras conducía de vuelta a El Cairo. Se puso a respirar con regularidad, tratando de alejar el dolor de su capacidad de funcionamiento. La mañana era clara, y cuando el sedán superó la cresta de una colina, vio la silueta lejana de la Gran Pirámide, mucho más allá de las imponentes ruinas escalonadas de Saqqara. Instintivamente redujo la velocidad, el recuerdo de su viaje astral saltó por su mente como una piedra sobre el agua. A medida que se acercaba, la zona estaba llena de tráfico, niños vestidos con pijamas, campesinos con túnica y soldados caminaban a lo largo de los bordes de la carretera de tierra, moviéndose de vez en cuando para dejar pasar alguna mula o coche muy cargado. El motor del sedán estaba casi al ralentí cuando Orient pasó junto a ellos, con los ojos rastreando el terreno llano en busca del Mercedes. El miedo se desvaneció en la inutilidad cuando pasó por delante del complejo de pirámides y las piedras amarillas se alzaron, para luego caer en el desierto bañado por el sol fuera de su ventana sin divulgar una señal. Continuó durante media milla más, pasando por la cara norte de la pirámide escalonada, antes de divisarla. En una hendidura entre 2 dunas bajas, a poca distancia de la carretera, sobresalía el capó negro de un coche, con la parrilla cromada parpadeando a la luz del sol. Vio una zona llana más adelante y aparcó. Los músculos rígidos de su espalda se dieron a regañadientes cuando salió del sedán para observar el terreno baldío cubierto de arena. Expandió el ciclo de su respiración, tratando de aflojar los nervios pellizcados a lo largo de su columna vertebral. Al principio cojeaba con dificultad, pero a medida que intensificaba su concentración, el doloroso agarre se aliviaba, liberando su cuello y su cadera. Caminando con cuidado por el incierto terreno, cruzó el corto tramo de tierra escarpada hasta las dunas. Cuando rodeó el borde inclinado del montículo más cercano, vio la tríada de la paz invertida que adornaba el capó negro y sucio del Mercedes. Se giró y entrecerró los ojos para ver la pirámide escalonada a través de las arenas brillantes. Nada se movía en su visión, excepto el tráfico rodado. Un registro del coche reveló muy poco, un par de gafas de sol con montura plateada en la visera sobre el parabrisas y un pañuelo de seda rosa atrapado en la esquina del asiento delantero. Al pasar la tela rosa por debajo de sus fosas nasales, recordó vagamente que el olor era el de Lily. Se metió el pañuelo en un bolsillo y las gafas en otro, se alejó del Mercedes y comenzó a caminar en medio círculo sobre la arena, utilizando las ruinas escalonadas como centro. Se detuvo cuando rodeó la cara oeste de la estructura y cogió el pañuelo. Agachado sobre una rodilla, envolvió la tela de seda alrededor de la palma de la mano,
mientras la concentración llevaba sus sentidos a la parte posterior de su cerebro. Unas ráfagas magnéticas de energía se agruparon en torno a su conciencia, elevando su cabeza. Su mirada recorrió el sombrío mar de tierra ondulada y se detuvo en un gran banco de tierra polvorienta situado a unos cientos de metros. Cuando caminó hacia el lugar, los aleteos aumentaron, tirando de sus sentidos hacia adelante. Mantuvo el pañuelo apretado en el puño mientras se acercaba al banco de escombros, con los músculos afinados a la órbita de su concentración. Los riachuelos de sudor corrían por los labios resecos y se detuvo para limpiar su cara con el paño de seda. La fragancia era más aguda ahora, y sin duda la de Lily. Las pulsaciones intermitentes se multiplicaron, extendiéndose sobre sus reflejos, cuando llegó al montículo. Mitad duna y mitad montón de piedra escarpada, el banco tenía 15 metros de largo, 3 metros de alto y estaba situado quizás 300 metros por debajo de la cara norte de la pirámide escalonada de Souse. Vaciando su mente consciente, permitió que el espeso campo de energía empática le guiara sobre el suelo marcado por las rocas. Rodeó por completo el montículo, se detuvo y regresó caminando muy lentamente a lo largo de su borde sombreado, con los ojos abanicando la ladera. Todo lo que vio fueron trozos de piedra blanca rota y unida con arena gruesa. El borde desgarrado de un viejo periódico se levantó en su visión. Antes de que cayera, vio un trozo rojizo de hierro oxidado en la base de la duna. Apartó el periódico de un puntapié y una lámina de arena y Guillarou se deslizó sobre su zapato, secciones de cartón y periódico cubiertas de escombros se desprendieron, revelando una puerta de hierro. Quitó el resto de los escombros y tiró de la puerta. Estaba abierta. Se asomó al interior y, al no ver nada más que oscuridad, se preguntó si debía volver al sedán a por la linterna. Se alejó, buscando el lugar donde había dejado el jaguar, y no pudo encontrarlo. La carretera parecía estar muy lejos en el terreno caluroso y desolado. Entonces vislumbró las terrazas de color amarillo brillante de la pirámide escalonada, cociéndose bajo el fuerte sol como pilas de ladrillos de barro, y se dio cuenta de que había muy poco tiempo. En menos de 2 horas el sol estaría en su punto más alto sobre el ecuador. Rebuscó entre sus ropas, encontró un mechero y una caja de cerillas y, al encender una cerilla, vio una hilera de barras de hierro que formaban una tosca escalera en el interior del estrecho pasillo. Dejó caer la cerilla, que golpeó el suelo a poca distancia, antes de apagarse. Volvió a guardar las cerillas en el bolsillo y se arrastró con los pies por el pasillo. Con los dedos enganchados alrededor de la puerta, y el cuerpo forzado en un ángulo incómodo por la agonía que le retorcía la espalda, buscó los barrotes con los talones. Sus pies encontraron un fondo inclinado, lo que le quitó el peso de las muñecas y le permitió bajar su columna vertebral, soldada por el dolor, hacia la oscuridad. Esperó a que sus ojos se adaptaran al cambio de la luz del sol a la negrura silenciosa antes de avanzar por la pendiente. Las paredes húmedas se ensancharon a medida que la pendiente se nivelaba y, tras unos metros, pudo ponerse de pie cómodamente. Encendió el mechero, iluminando un techo bajo de piedra y unas paredes muy inclinadas antes de que la llama se apagara. Colocó la palma de la mano frente a la mecha para protegerla de la constante brisa de aire frío que corría hacia él, y chasqueó de nuevo. Las paredes eran de granito y continuaban más allá de la tímida frontera de luz proyectada por la llama. Un tropel de dudas irrumpió en su calma cuando la llama se apagó. Empezó a transpirar, a pesar del frío húmedo, y se detuvo en el oscuro pasillo para reequilibrar su concentración. Mientras absorbía y expulsaba aire, separó sus sentidos de la incomodidad y el miedo y los lanzó más allá de los maltrechos límites de su propia existencia. Cuando su concentración se asentó, la tensión que abrazaba sus músculos cedió y avanzó hacia la negrura. De vez en cuando se detenía para encender una luz, pero el único cambio en el pasaje a medida que avanzaba era la costra de tierra que estrechaba las paredes. Entonces el aire se agitó ligeramente, y la certeza de que Lily estaba cerca zumbó en sus sentidos. Encendió una cerilla y la extendió. Justo delante, el pasaje se bifurcaba y se convertía en 2 túneles. El recuerdo de su viaje astral le hizo concentrarse. Reprimiendo los temores, siguió sus instintos afinados hacia el túnel de la izquierda. El pasadizo estaba toscamente despejado,
y la tierra suelta que crujía como la nieve bajo sus pies le dio la impresión de que el corredor estaba recién abierto. La esfera de su reloj luminoso mostraba que habían transcurrido más de 15 minutos desde que destapó la puerta, y supuso que este túnel estaba muy cerca de la pirámide. A medida que avanzaba, el suelo comenzó a inclinarse hacia arriba, y le pareció que la oscuridad absoluta que le rodeaba se diluía cada vez más. Pudo distinguir los rasgos toscos del techo y las paredes a medida que la pendiente se hacía más pronunciada, y vio que la oscuridad se disolvía en una luz grisácea en lo alto. Avanzó más rápido hacia la fuente de la iluminación, y cuando llegó a la cima de la pendiente, vio que una caña de luz blanca descendía desde el techo arqueado de una cámara estrecha hasta la base de un muro de piedra. Amplió su órbita de conciencia mientras estudiaba el techo. Estaba seguro de que la cámara en miniatura se encontraba en algún lugar del interior de la pirámide escalonada, donde la luz del sol se reflejaba a través de las gruesas losas de granito del exterior. La luz se colaba por un resquicio entre dos de las 6 piedras del techo y daba en la costura precisa donde 2 bloques se unían en el suelo. Preguntándose si la colocación era intencionada, examinó la mancha de luz con atención. Con los sentidos alerta, las yemas de sus dedos acariciaron una grieta en la pared justo por encima de la luz. Su pulgar empujó la piedra y una palanca giró hacia él. Su corazón, que latía con fuerza, ahogó el chirrido metálico cuando agarró la palanca y el bloque de granito se apartó de la pared. Apoyó los pies, ejerciendo más fuerza sobre la palanca, y la losa giró hacia atrás, revelando un pasillo. Al final, del pasillo había una habitación muy iluminada. Se deslizó a través de la abertura y se apresuró hacia el resplandor parpadeante. Entró en una gran sala cuyas paredes estaban cubiertas por cortinas de lino blanco. Al igual que en la sala exterior, un fino hilo de luz caía desde la arcada del techo y manchaba el suelo. Una cúpula baja de terciopelo negro se agachaba junto a un sarcófago de granito, también cubierto de terciopelo negro. Una pila de paja cubierta de lino blanco había sido dispuesta en una estera regordeta sobre el suelo de piedra a poca distancia de la cúpula. Una urna alta y llameante marcaba el centro de un círculo pintado cercano, y de pie en el borde del círculo blanco, vestidos con túnicas negras, estaban Orgaz y Lily. Los rasgos de alabastro de Christian eran impasibles, pero un destello plateado de diversión recorría sus pupilas azules. «Llegas tarde, Owen», dijo despreocupadamente. «Hemos tenido que enviar a alguien a buscarte». La energía obsesiva que alimentaba la voluntad de Orient durante las últimas 48 horas se evaporó de repente. Sintió que el aire salía impotente de sus pulmones desplomados cuando vio la sonrisa de Lily. Estaba apoyada en el hombro de Christian, con las manos entrelazadas como en una oración, y una expresión de devoción fija en sus rasgos inmóviles. Dio un paso hacia ella. «Ya está bien», dijo Christian. Su manga se separó de los pliegues de la túnica, dejando al descubierto el revólver que llevaba en la mano. Vaciado de miedo por la desesperación que le invadía los sentidos, dio otro paso. El cañón se extendió como un dedo de metal desde el pálido puño de Christian y apuntó a la sonrisa de cera de Lily. «Probablemente estás resignada a lo inevitable para ti», observó. «Pero quizá no estés preparada para asumir la responsabilidad de otra vida. Un paso más y la mataré». Orient vaciló y se detuvo. «Bastarían 2 balas», calculó Christian, observándolo atentamente. «Una para la querida y hermosa Lily, y la otra para tu ingle. Nada fatal para ti, Owen. No morirás hasta que sea conveniente». El tono burlón despertó su entumecida comprensión. «No ha sido suficiente Henry esta vez», roncó, con la voz tropezando sobre los labios agrietados. Un pequeño movimiento en el rabillo del ojo de Christian delató un momento de incertidumbre. «Todo ha sido suficiente», le espetó. «Sobrevivirás lo suficiente para dar fe de ello». La sensación de que el recuerdo de la muerte de Henry en Luxor había hecho tambalear la confianza de Christian llegó más allá del agotamiento provocado por el dolor, haciendo que los sentidos de Orient se agolparan en torno a la incertidumbre. La claridad reavivó sus reflejos, que flaqueaban, al darse cuenta de que Christian estaba en desventaja. El tiempo aún separaba a Christian de alcanzar el poder que codiciaba, mientras que Orient no quería más que una oportunidad para romper el ciclo de la Trinidad, y en ese momento,
El único obstáculo para esa oportunidad era un simple revólver. Su calma se asentó en torno a la comprensión, y parpadeó alejándose de los desvaídos ojos turquesa. Lily. Gritó suavemente. Escúchame. Escúchalo, cariño, ronroneó Christian. Dile a Owen lo feliz que estás de verlo. Las llamas cobrizas ondularon en su cabello cuando lo miró. Me alegro mucho de que hayas venido, Owen, recitó con un entusiasmo escalofriante. Este es el momento más hermoso de la historia del hombre, y hemos tenido el privilegio de asistir a su nacimiento. He dedicado mi existencia a este día. Tú has tenido el honor de hacer lo mismo. Como Henry. Su expresión no vaciló. Las únicas cosas que perturban a Lily son las que me perturban a mí, dijo Christian. Por eso la he convertido en mi sacerdotisa. Con la conciencia puesta en el arma, Orient se volvió y forzó sus labios en una sonrisa. No hay otra razón. Christian se encogió de hombros. Y la telepatía, por supuesto. Su técnica. Lily ya ha comenzado mi instrucción. Bastante eficaz, como puedes ver. La pérdida de Henry no influyó en tu elección. El párpado crispado de Christian indicó a Orient que la zona seguía siendo vulnerable. Todos los instintos sentían el desequilibrio, como si algo inesperado amenazara su seguridad. Pareces muy interesado en mi amigo. ¿Estabas enamorado de él?, preguntó. Ha ocupado Lily su lugar en la Trinidad, insistió Orient, con la esperanza de despertar su temperamento. En cambio, Christian sonrió. Solo los ejemplares masculinos más superiores de la raza aria pueden ejercer los poderes sagrados de la Trinidad, explicó con paciencia. He elegido a Lily para que me asista hoy debido a sus talentos especiales. La urna en llamas proyectaba inquietas sombras sobre el suelo de piedra mientras Orient medía la distancia desde donde se encontraba hasta el borde del círculo, y el arma. Tú también me ayudarás, Owen, decía Christian. Ahora, por favor, pon las manos por encima de la cabeza y avanza lentamente hacia la alfombra. Respiró profundamente, reuniendo sus andrajosos recursos en torno a sus reflejos. ¿Por qué no vienes aquí?, preguntó suavemente. Las comisuras de los finos labios de Christian se levantaron en señal de triunfo. Muéstrale a Owen lo bien que sabes bailar, Lily. La alegría estampada en su cincelado rostro se disolvió en una mueca de terror sin huesos. Las lágrimas corrieron como tinta aguada sobre sus rasgos borrosos, y ella levantó los brazos rectos sobre su cabeza, con los dedos arañando el aire. Los músculos del cuello y de la mandíbula se expandieron hasta convertirse en cuerdas rígidas cuando gritó. Al principio, el sonido fue sordo, como el chillido estrangulado que se produce cuando se corta la carne, pero luego se convirtió en frenéticos gemidos de agonía que convulsionaron todo su cuerpo mientras caía al suelo. Sus manos excavadoras se aferraron a su cabeza y salieron llenas de pelo. Basta, roncó Orient. Haré lo que dices. El sudor frío le mojó la piel mientras caminaba hacia la colchoneta, con las manos en alto. Muy bien, le felicitó Christian. Por fin me entiendes. Contempló con cariño la figura desplomada y quejumbrosa en el suelo. Lily ya lo entiende. Ahora, por favor, vacía los bolsillos. Usa solo una mano. La que está vendada. Orient levantó la vista y vio que la bufanda de Lily seguía envuelta en su mano, con la tela manchada de sudor y suciedad. Bajó la mano y rebuscó lentamente en sus bolsillos, con el instinto centrado en encontrar un camino hacia la pistola de Christian. Agachándose con dificultad, puso en el suelo la cartera, algunos papeles y las gafas de sol que había encontrado en el Mercedes. «Qué bien, has traído mis gafas de conducir», comentó Christian. Orient las recogió. Tenía la sensación de que eran tuyas. ¿Podrías? Mantén las manos sobre la cabeza. Al levantar el brazo, Orient dejó que las gafas se le escaparan de los dedos. Uno de los cristales azules se rompió al golpear el suelo de piedra. La sonrisa de Christian se comprimió y levantó el arma. Orient fijó su concentración en torno a la lente rota, comprendiendo el origen de su rabia. Las gafas tenían un punto de empatía vibracional, que se vinculaba con su dueño. Al ser destruidas deliberadamente, una capa del aura protectora de Christian también fue penetrada.
El cuerpo de Lily se arqueó como si le hubieran clavado una lanza, con los rasgos contorsionados por un largo y doloroso espasmo que convirtió sus gemidos en sollozos. Tonto, reprendió Christian. Podría llevarla al suicidio. ¿Te lo demuestro o prefieres disculparte? Siento haber roto tus gafas, dijo Orient contrito. Por favor, déjala en paz. Christian se inclinó y tocó la espalda agitada de Lily. Cuando ella levantó la cabeza, los rasgos manchados de rímel se acomodaron en una sonrisa alegremente devota. Te equivocas, Owen, se rió, observando su reacción. Te equivocas al pensar que tus insignificantes juegos pueden detenerme después de toda una vida de preparación. Tu pintoresca investigación psíquica es insignificante, y tus debilidades sentimentales son bastante conocidas por nosotros. Por eso estás aquí. No me has seguido, te han guiado. Cada paso fue marcado por nosotros. Sabíamos que vendrías tras Lily. La voluntad de Orient intentó resistirse a los ojos azules que no parpadeaban, pero su concentración flaqueaba. ¿Cómo sabíais lo de Henry? La pregunta se rompió contra la mirada pétrea de Christian. Admiro tu persistencia, Owen, pero es inútil. Hay un mundo lleno de chicos como Henry que esperan servir al nuevo hombre. Pronto tú también servirás, con tu propia vida. Orient puso los pies en polvorosa, y la conciencia se dirigió hacia el revólver en la mano de Christian. Queda muy poco tiempo antes del solsticio, le dijo en voz baja. Todavía necesitas otros 2 hombres para formar una trinidad. Christian se cruzó de brazos, con el revólver suelto. No intentes resistirte, Owen. Mi voluntad es demasiado fuerte. Mi padre era el hombre más poderoso de la Tierra, y el genio que le dio ese poder, el propio von Aussoff, ha sido mi guía desde que nací. En menos de una hora las 2 mentes más sublimes de la historia genética se fusionarán con el recipiente perfecto. Hablando de mí, viejo amigo. La cabeza de Orient se sacudió hacia la voz familiar. Oliver Fish estaba en la entrada de la cámara, con su largo cabello blanco brillando a la luz del fuego y su puño enjollado sosteniendo una pistola. La frustración hizo que los reflejos de Orient se enroscaran mientras miraba fijamente la automática que le apuntaba al pecho. Había esperado demasiado tiempo, y la última oportunidad se había esfumado. Los extremos encerados del bigote de Fish se levantaron en una sonrisa radiante. Hola, Christian, ¿dónde está von Aussoff? La vehemente respuesta pilló a Orient por sorpresa. Tira el arma, advirtió Christian, elevando ligeramente la voz, o Lily está muerta. La sonrisa de Oliver se tornó pesarosa. Imposible, querido muchacho. Si mueves un pelo, estás muerto. Soy un excelente tirador. Aléjate ahora de Lily. Orient se volvió y vio que los brazos de Christian seguían cruzados, con su revólver apuntando inofensivamente al suelo, completamente fuera de posición para defenderse. Lily estaba justo detrás de él, poniéndose en pie. Sin embargo, en lugar de apartarse, se puso delante de Christian, protegiéndolo con su cuerpo. Lily, no, gritó Fish. Orient vislumbró la confusión que se extendía por su rostro sonriente, luego escuchó un chasquido plano y vio cómo la confusión se convertía en una tensa mueca de dolor. Hubo un fuerte estruendo cuando la pistola cayó al suelo, pero Oliver se desplomó sin hacer ruido. Se quedó mirando el cuerpo arrugado del inglés durante unos instantes, aturdido. Luego, un movimiento despertó sus ojos. La sorpresa y el miedo chocaron en su vientre cuando la vio en la entrada. Retrocede, graznó. Tiene un arma. Memphis se agachó sobre la forma inerte de Fish. Cuando se enderezó, tenía una pistola en cada mano. Una bala es la verdadera fuente de poder, mi amor, dijo suavemente.